En el primer Congreso de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María, la calidad democrática ocupa un lugar fundamental. Quien profundiza sobre esta temática es el doctor Oscar Oslak, economista, docente, investigador, quien posee una amplia trayectoria en el campo académico. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, ¿cómo se relacionan esos primeros estudios sobre la conformación del Estado en Argentina con estas nuevas modalidades de Estado abierto? Bueno, es una larga historia, porque en realidad son temas totalmente diferentes que se corresponden con épocas distintas de mi trayectoria profesional. Yo estudié la formación del Estado en una época en que era muy difícil hacer investigación en la Argentina. Fue la época del proceso militar. Cuando comencé este proyecto, no era fácil trabajar en ciencia política en esos años de catacumbas. Y bueno, me pareció que tenía que elegir algún tema que no ofendiera la sensibilidad del gobierno militar al punto de ser reprimido. De manera que decidí estudiar los procesos de formación del Estado en América Latina y particularmente en Argentina. Lo que ocurrió después fue que justamente cuando el libro que fue el resultado de esta investigación, la formación del Estado argentino, sirvió en la última etapa del gobierno militar para contrarrestar el mensaje justamente de la dictadura. Cuando ellos planteaban que achicar el Estado es agrandar la nación, yo planteé que construir el Estado fue agrandar la nación. De manera que tuvo también un sentido político el trabajo, por más que en ese momento no se refiriera a temas que, digamos, confrontaran abiertamente, ¿no?, las posturas político-ideológicas del gobierno militar. El tema del gobierno abierto es una preocupación mucho más reciente. Digo gobierno abierto porque en realidad me preguntaste por Estado abierto y el término Estado abierto no está todavía suficientemente difundido. Lo acuñé hace unos años atrás para referirme justamente a la política que están siguiendo una serie de gobiernos en el mundo, todavía de manera muy incipiente, aprovechando los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación que permiten hoy una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado, y por lo tanto se basan en la apertura de los gobiernos hacia la ciudadanía, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa del ciudadano en todo el ciclo de las políticas públicas. Se trata de dos temas diferentes en los dos extremos, podríamos decir, de mi trayectoria profesional, pero por supuesto siempre hay los conductores entre uno y otro tema. Usted hablaba que el gobierno abierto o el Estado abierto requiere de la participación ciudadana. ¿Existe una necesidad o una participación activa de los ciudadanos o una necesidad de involucrarse en la definición de políticas públicas? No es tanto que exista una necesidad, sino que en realidad es casi un derecho natural, es un derecho humano que tiene el ciudadano, porque en una comunidad la administración de los asuntos de la comunidad, por supuesto, está mediada por la intervención del Estado, de los gobiernos, que son los que administran la sociedad. Lo que ocurre es que se plantea allí un dilema, en el sentido de que nuestro mandatario, es decir, aquellos que supuestamente representan la voluntad popular, aquellos que tienen que gobernarnos, en realidad lo hacen como agentes de la sociedad. Y nosotros, los ciudadanos, somos los principales de esa relación con nuestro mandatario. Lo que pasa es que a veces se dan vuelta las cosas, y entonces nosotros, los ciudadanos, somos los administrados, ¿no? El derecho administrativo habla de los administrados, cuando en realidad nosotros somos los principales. Y no solamente tenemos un derecho, sino que deberíamos tener el deber de intervenir activamente, tanto en la producción de políticas públicas como en la coproducción de bienes y servicios junto con el Estado, como también, por supuesto, en el seguimiento, en el control y en la evaluación de las políticas públicas. ¿Esto se puede asociar a aquel concepto de Guillermo O'Donnell de democracia delegativa?
Claro, se puede asociar porque en realidad en el concepto de democracia delegativa simplemente el ciudadano vota y vota una vez cada tanto, y cuando vota delega todo el poder en el Estado y además el poder ejecutivo se convierte en el principal de los poderes, ¿no? Y subordina de alguna manera también al legislativo, ¿verdad? Y hasta una nueva elección el ciudadano no tiene la opción de determinar si efectivamente el mandato que le dio con el voto al gobierno, ¿verdad?, refleja necesariamente sus intereses y, por supuesto, los objetivos que supuestamente el gobierno iba a tratar de cumplir durante su mandato. Usted hablaba al comienzo de la charla sobre la dictadura militar. De esa época es un libro suyo, Merecer la ciudad, que acaba de ser reeditado. ¿Cuál es el eje de ese libro y cuál es la continuidad que tuvo durante la democracia? Bueno, ese libro tenía un grado de compromiso mucho mayor, en realidad, con los valores de la democracia y, sobre todo, con la crítica al autoritarismo. Ese libro refleja cuáles fueron las políticas de redistribución espacial de los sectores populares urbanos durante la dictadura. Y yo estudié ahí una serie de casos. Por un lado, la erradicación de las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno militar erradicó 210.000 personas en apenas unos pocos años. Desamparó a los inquilinos que estaban amparados por una ley que venía de los años 40 en la Argentina. Y simplemente eliminó esa ley, con lo cual muchísimos inquilinos tuvieron que abandonar la ciudad porque no podían seguir pagando los elevados alquileres que empezaron a cobrarse a partir de la derogación de la ley. Por otro lado, hizo una serie de expropiaciones para construir autopistas urbanas, un proyecto faraónico, loco, de construir 9 autopistas en la ciudad de Buenos Aires. Terminaron construyéndose 2 de ellas, lo cual implicó expropiar una enorme cantidad de inmuebles. Solamente la autopista 25 de Mayo demandó casi 20.000 viviendas que fueron destruidas para construir una autopista en el medio de la ciudad. Y por otro lado, la erradicación industrial, que no estaba tan mal pensado, digamos, erradicar industrias contaminantes, pero que iban a implicar también el desplazamiento físico de la población obrera a una distancia no menor de 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, en realidad, todas estas políticas apuntaban, ¿verdad?, a echar a los pobres de la ciudad. Por eso el libro se llama Merecer la ciudad, porque el intendente del Chopo, que fue el segundo intendente de la dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires, dijo en una entrevista que no cualquiera puede vivir en Buenos Aires, que hay que merecer vivir en ella, ¿no? Y por lo tanto me pareció que era un título adecuado para reflejar justamente cuál era la orientación ideológica del gobierno militar hacia los pobres urbanos. Bien. Por último, y volviendo al Estado abierto, usted hablaba que es optimista y al mismo tiempo pesimista respecto de esta aplicación. ¿Por qué pasaría eso? Bueno, porque la idea, o diría más que la idea, la filosofía de gestión pública que está detrás de la concepción del Estado abierto es buena, ¿no? Porque implica justamente reducir la asimetría de información que existe casi inevitablemente entre ciudadanía y Estado. Es decir, el Estado tiene mucha más información que el ciudadano y el ciudadano no puede saber en todo momento si el Estado está haciendo las cosas que efectivamente favorecen su interés particular. Por lo tanto, en la medida que las tecnologías hoy en día permiten esa relación de doble vía entre ciudadano y Estado, bueno, se están dando las condiciones, se abren las condiciones para que efectivamente pueda reducirse esa brecha informativa que existe entre ciudadano y gobierno. Lo que pasa es que, por un lado, como la información es poder, los gobiernos no fácilmente, digamos, entregan información, porque implica de alguna manera también desprenderse de poder. Y entonces son renuentes a abrir lo que se ha llamado, lo que Max Weber hace 100 años atrás llamaba la caja negra. El Estado es una caja negra, ¿no? Y hoy en día justamente se trata de convertirla en una caja de cristal, ¿no?, que pueda verse
a trasluz lo que ocurre al interior del Estado y lo que el Estado está haciendo. El Estado es renuente a hacerlo, por un lado, pero en la otra punta, el ciudadano, por más que desde el punto de vista de sus valores tenga una predisposición a la participación y a involucrarse, efectivamente, en la práctica no lo hace. Es muy difícil que el ciudadano se involucre, porque no tiene tiempo, porque prefiere dejarle el tiempo a su familia, porque tiene que trabajar, es decir, miles de razones por las cuales el ciudadano difícilmente interviene en la cosa pública o se preocupa por los asuntos públicos. Hay una cierta desilusión con la política y por lo tanto no hay una fuerte motivación para involucrarse, de manera que las dos puntas, justamente, un Estado renuente a abrir la información y un ciudadano renuente a involucrarse, me hacen ver el lado pesimista de esta ecuación. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. El doctor Oscar Oslak en el Congreso de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María.